Esto que estamos empezando a ver es un kata de judo. El maestro Jigoro Kano ha definido el judo como el principio universal de la eficacia, del cuerpo y del espíritu, en el combate y en todos los aspectos de la actividad humana. El maestro Jigoro Kano ha definido los katas como la estética del judo. ¿Hasta qué punto las cosas pueden definirse por sus nombres? Judo significa doctrina de la flexibilidad, o dicho de otro modo, el arte de ceder. Kata significa forma, y nosotros diríamos que algo más que forma, fórmula. Los katas son las fórmulas del judo, su síntesis, la repetición de sus movimientos fundamentales. Esta repetición, ritualizada, codificada rigurosamente por los viejos maestros, permite una transmisión exacta de las bases del judo a través del tiempo, a condición, claro está, de que las formas sean estrictamente respetadas y comprendido su significado. Si estas formas no fuesen transmitidas exactamente, el judo degeneraría en poco tiempo en una lucha cualquiera, sin más particularidad que la de practicarse vestido con yudogi o kimono. En las formas del kata, ha dicho el maestro Jigoro Kano, se encuentra el espíritu del judo, sin el cual es imposible comprender su objeto. El Nage no Kata, que es el kata que estamos viendo, abarca las proyecciones, las formas de proyectar al oponente contra el suelo. En este kata, como en todos los demás, podemos observar que cada movimiento tiene 3 fases, o puede descomponerse mentalmente en 3 fases, por más que su realización resulte una secuencia continuada. La primera de estas fases se llama Kuzushi. Kuzushi es la oportunidad de realizar el movimiento, la búsqueda del instante exacto en que el oponente, al desplazarse, desplaza su propio equilibrio, lo hace inestable y nos permite, por tanto, desviarlo en el sentido que nos interesa. A oponente perfectamente equilibrado no hay movimiento posible. Hay posibilidad de forcejeo, pero no de movimiento de judo. Judo es todo lo contrario de forcejeo. El judo actúa sobre el desequilibrio del contrario, no sobre sus fuerzas físicas. La segunda fase es el movimiento propiamente dicho, la aplicación de la técnica al desequilibrio del contrario. Se llama Tsukuri. Tsukuri es componer, construir el movimiento. Después de construido el movimiento viene la tercera fase, que consiste en rematarlo bien. Esto se denomina kake.
Kake es la proyección final, la destrucción de la resistencia del contrario, de su oposición misma. No basta con que el contrario caiga, es preciso que lo haga de tal forma que no pueda levantarse más. En la competición real, un kake correcto significa el final del combate. Pero el kata no es competición real, sino rito, sistema, forma, fórmula. En un kata no hay adversarios, sino colaboradores. Existe la pelea de verdad, en la que los adversarios son enemigos. Existe la pelea deportiva, la competición, randori en judo, en la que los adversarios son compañeros sin dejar por eso de oponerse uno a otro. Fulano contra mengano y a ver quién es mejor, a ver quién gana. Por último, existe el kata. En el kata no hay vencedor ni vencido, ni siquiera fulano contra mengano. En el kata el judoka pierde su personalidad real, su identidad como individuo para interpretar un papel, como un actor en el teatro. Hay dos personajes en el kata, dos papeles igualmente difíciles. Sus nombres, Tori y Uke. Tori representa el ganador, Uke el perdedor. Tori representa la técnica del judo, Uke la adversidad que hace necesaria esa técnica. Observemos, meditemos. El judo es también filosofía, y los katas de judo, en los que nada se ha dejado al azar, la sintetizan admirablemente. Pero el judo no es solamente filosofía, sino técnica. La filosofía del judo es única. Las técnicas varían. En este segundo kata, por ejemplo, Katame no kata es su nombre, los principios del anterior siguen vigentes, pero aplicados a circunstancias distintas que requieren diferentes técnicas. El Katame no kata es el formulario ritual de las inmovilizaciones, las estrangulaciones, las llaves de brazos y de piernas, en resumen, de la lucha en el suelo. En el kata anterior, Tori no atacaba jamás, solo se defendía. Era Uke el que atacaba, el agresivo. Pero en este kata parece suceder al contrario. ¿Es esto así? ¿Es Tori el representante de la técnica y de la filosofía del judo quien ataca? Debemos aclarar que este kata es el segundo, y no sin razón. Este kata es el complemento del anterior. Entre los dos forman el randori no kata, o kata de la competición. Esto explica la aparente actitud agresiva, anti-judo de Tori. La competición en judo se comienza de pie. Pero si la técnica de proyección no ha sido lo suficientemente perfecta para finalizar el combate, puede ser necesario continuar combatiendo en el suelo. Es Uke el que ha atacado, pero ya en el suelo es aún capaz de continuar la pelea, por lo que Tori debe concluir su misión de inutilizarles. Y esta inutilización la consigue inmovilizándole, estrangulándole o luxándole. He aquí, pues, la razón del Katame no kata y el motivo de que Tori parezca el agresor, no siendo, en realidad,
más que el agredido, que completa su defensa. Respecto al carácter ritual del kata, tan conspicuo en el que estamos viendo, hemos de repetir que los katas no son competición real, ni siquiera competición estilizada, ni mucho menos competición simulada. Los katas son las bases fundamentales de la competición. Si la competición es comparable a un ejercicio literario libre, los katas son la gramática que es necesario conocer para que ese ejercicio sea correcto. Si la competición es comparable a una pieza musical, los katas son las reglas de solfeo, armonía y contrapunto que hacen posible la música. El estudio de los katas puede parecer árido, mientras el randor y competición resulta emocionante y excitante. Lo mismo ocurre con las piezas literarias y musicales en relación con la gramática y el solfeo. Pero si no existiese la gramática, ni se conociesen las reglas de la armonía, nunca hubieran sido posibles la literatura ni la música. Si los katas llegaran a desaparecer, también desaparecería el judo. Los katas no son competición real, hemos dicho, y esto es fácil de ver. Pero tampoco competición simulada, hemos añadido, y esto ya no se ve tan fácilmente. Debemos insistir en ello. En el kata no existe simulación. En ningún momento Uke finge caer tirándose él mismo, ni finge estar inmovilizado si no lo está realmente. Tampoco son falsas las estrangulaciones ni las llaves de brazos y piernas del katame no kata. No hay simulación porque la técnica empleada es auténtica. Lo que sí hay es contención de esa técnica a fin de no producir daño por parte de Tori. Del mismo modo que Uke no finge que Tori le haga otra cosa que lo que realmente le hace, limitándose a darle ocasión de hacerlo. No es posible simular un kata a ojos de un experto. El kata es una exhibición de técnica y nadie puede exhibir más técnica que la que realmente posee. Los katas son la escuela superior del judo y solo los grandes maestros son capaces de realizarlos tal como son. Lo más a que puede aspirarse en la realización de un kata es a no cometer errores. Un kata es como un círculo. Si está trazado correctamente, nadie lo puede hacer más redondo. En este sentido, los katas constituyen una ciencia exacta.
Para su mejor observación, repetimos aquí algunos detalles de las inmovilizaciones, estrangulaciones y luxaciones de brazo que acabamos de ver en el katame no kata. Hemos comparado los katas de judo con pequeñas representaciones teatrales. Si esto es así, y lo es en cierto modo, nos encontramos ahora ante una pieza teatral de las denominadas clásicas o de época. Transcurre en el Japón tradicional de los samuráis, y aunque ni Tori ni Uke han variado sus atuendos, podemos estar ciertos de que es a dos samuráis a quienes representa. Título: Hime no Kata. Tema: formas de defensa ante el sable y el puñal. Para comprender mejor este kata dentro de su marco histórico, es preciso hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, sobre el significado de que el sable y el puñal se tengan a la derecha o a la izquierda. Según la tradición japonesa, cuando se tienen a la derecha es que no existe ninguna intención belicosa por parte de su portador. En cambio, si se tienen a la izquierda, esto significa que su portador está preparado para atacar o defenderse. La explicación es fácil. Para desenvainar con la mano derecha, es preciso que el arma envainada esté a la izquierda. En cuanto al hecho de que algunos ataques y defensas se produzcan desde la típica posición japonesa de asiento, ello obedece a que así ocurría realmente en la época en que está datado el Hime no Kata.
Pero, ¿por qué retrotraernos a la época de los samuráis para la práctica de este kata? No olvidemos que el judo fue sintetizado por el maestro Jigoro Kano a partir de las formas tradicionales del jiu-jitsu de los samuráis, los cuales a su vez tenían siglos de tradición y de perfeccionamiento. Eran transmitidas de padres a hijos desde tiempo inmemorial y eventualmente mejoradas por los grandes maestros. De las artes marciales japonesas, jamás igualadas por ningún otro pueblo en lo que al combate cuerpo a cuerpo se refiere, y muy especialmente del jiu-jitsu, el maestro Jigoro Kano extrajo el alcaloide, la quinta esencia, el principio fundamental, y a eso es a lo que dio el nombre de judo. El principio fundamental es único. Las formas, aun las más cercanas a ese principio, varían. Cierto que el maestro Jigoro Kano pudo sintetizar los movimientos básicos del judo de modo que no recordasen en nada sus orígenes históricos. No lo hizo así porque era innecesario, nada hubiese adelantado con ello, y sin duda porque quiso rendir homenaje a los grandes maestros de otro tiempo, a los suyos propios y a las escuelas célebres de jiu-jitsu en cuyas fuentes bebió. Nosotros, judokas, seguimos respetando ese criterio, no solo en la práctica de este kata, sino en todo lo que hace referencia al judo, desde el saludo ceremonioso hasta el judogi que vestimos o el tatami sobre el que practicamos el randori o el kata. El judo no nació por generación espontánea. Detrás de cada movimiento de judo están la sabiduría y el esfuerzo de toda una civilización histórica. Y el judo es el principio de la flexibilidad. Yu significa flexibilidad, do, principio o doctrina. Este que estamos viendo es el kata más judo de todos. Su nombre, Juno Kata, formas de la flexibilidad. El maestro Jigoro Kano obligaba a sus discípulos a practicar todos los días el Juno Kata. Es, sin duda, un admirable ejercicio de flexibilidad, de movimiento y de ritmo, muy útil desde el punto de vista físico y mental antes y después del randori. En el Juno Kata, toda violencia está excluida, hasta en sus formas más inocuas. Por ejemplo, no hay caídas, todo es suave, armónico, acompasado, parece un ballet.
Esta suavidad del yunokata ha hecho que se le considere particularmente apropiado en el judo femenino y también para la práctica del judo en las personas ancianas. Lo es, sin duda, pero eso no quiere decir que no sea igualmente apropiado para hombres jóvenes, en la plenitud de sus fuerzas, y no solo como ejercicio de distensión. En el yunokata, cuyas técnicas son también esenciales, la suavidad fundamental del judo se hace más patente. El judo es fundamentalmente un arte suave. Sin embargo, si llevamos a un profano no iniciado en su filosofía a presenciar un randori competición, es probable que no lo comprenda. Caramba, dirá, arte suave. Yo veo a dos individuos desgreñados, sudorosos, jadeantes, que gritan como locos en su esfuerzo por derribarse el uno al otro. ¿Dónde está la suavidad? La suavidad, podríamos responderle, está en la técnica. La técnica sustituye al esfuerzo. Pero cuando la técnica de un judoka se acaba, es el esfuerzo el que tiene que sustituirla. La técnica de un movimiento de judo está en proporción inversa al esfuerzo empleado en llevarlo a cabo. A menor técnica, mayor esfuerzo. A mayor técnica, menor esfuerzo. A movimiento perfecto, el esfuerzo es nulo. El judo es el arte suave. Los judokas no lo poseen por entero. Por eso cuando se les acaba el arte, se les acaba la suavidad. Los katas, técnica pura, arte puro, son suavidad pura también. Y esa suavidad resulta más patente en el yunokata, que como vemos es una sinfonía de técnicas que no necesitan llevarse al final para demostrar su maravillosa eficacia. El Koshiki no Kata, formas antiguas, representa la transición exacta del viejo jiu-jitsu al moderno judo. Hace algún tiempo conservaba gran parte de la violencia mortal del arte de los samuráis. Observemos este primer movimiento, por ejemplo. Al principio se repetía de tal forma que Tori, en lugar de limitarse a proyectar a Uke hacia atrás, figuraba romperle la columna vertebral contra su rodilla izquierda. Aún quedan restos de esta violencia guerrera en algunas formas actuales, como en el Kime no Kata que ya vimos antes, fuertemente teñido también del color bélico del jiu-jitsu. Mucho de lo que dijimos del Kime no Kata podríamos aplicarlo sin más al Koshiki no Kata que estamos viendo ahora. Sin embargo, hay algo que distingue al Koshiki no Kata del Kime y de los restantes katas que hemos visto. ¿Observáis la lentitud, la rigidez, casi el embaramiento de Tori y Uke en la ejecución de estas técnicas? No están en el espíritu del judo, que es principio de la flexibilidad, sino en la circunstancia particular de este kata.
y no son tales, aunque lo parezcan. Estos movimientos, aparentemente pesados y rígidos, suponen el máximo de flexibilidad y de soltura dentro de la pesada y rígida armadura guerrera de los samuráis, que es como figuran estar hechos. Durante los primeros 14 movimientos del Koseki no Kata, Tori y Uke son dos antiguos samuráis envueltos en sus armaduras, mostrándonos la técnica original o el origen de la técnica que ha hecho posible el judo. ¿Hasta qué punto esta técnica de origen ha trascendido a la actualidad? Baste decir que en opinión de Jigoro Kano y otros grandes maestros, el 75% del judo moderno está contenido en este kata. El Koseki no Kata era el kata preferido de Jigoro Kano, que decía de él ser la esencia misma del judo. Por supuesto, era el kata que efectuaba siempre que tenía que hacer una demostración, lo mismo ante el emperador del Japón que en Europa que en América. En contraposición con la pesada lentitud de los otros 2 tercios del Koseki no Kata, el tercio final es ligero, gozoso, ondulante como una melodía. Es la exaltación poética tras la dura batalla, el premio a la superación del hierro y de la sangre, a la superación de la guerra, la belleza pura del movimiento en sí, de la armonía, de la técnica. El aprendizaje es pesado, lento y duro, pero la sabiduría, su recompensa final, merece la pena. Es lo único que merece la pena. El judo, síntesis y esencia de las artes marciales del Japón, nació de una angustiosa necesidad, maduró en una serena filosofía y culmina en un sentimiento superior, en el sentimiento de la belleza. Hay muchas imágenes poéticas en el Japón y hermosas leyendas estrechamente ligadas con el judo, con estos mismos movimientos que estamos viendo. Yo, por mi parte, lo concibo con las palabras de un pensador occidental, Emerson, que dijo: la belleza es la expresión de la eficacia. El Gonosen, último de nuestra serie, es sorprendentemente el kata de los movimientos mal hechos. Uke los intenta y Tori los contra.
No es, por tanto, que este kata sea un muestrario de lo que no se debe hacer en judo, sino de la superación de una técnica de judo imperfecta por otra técnica mejor. En katas anteriores hemos visto a Uke atacar a Tori por procedimientos ajenos al judo: puñetazos, patadas, agarrones, puñaladas, sablazos, etc. En el Gonosen, por el contrario, Uke ataca a Tori en judoka, con movimientos de judo. ¿Es posible defenderse de un movimiento de judo? Sí, ya lo estamos viendo. Sí, a condición de que ese movimiento no sea perfecto, de que esté mal hecho. Pero, ¿en qué consiste la imperfección de los movimientos de Uke? Aparentemente, o a juicio de un neófito, Uke ejecuta sus movimientos tal como vienen en el libro, tal como los ha explicado el profesor. ¿Qué falla en ellos, pues, para que no solo no consigan batir a Tori, sino que den ocasión a éste de efectuar sus fulminantes contras? Dijimos antes, y es necesario repetir ahora, que todo kata, toda forma, todo movimiento de judo, se compone de tres fases fundamentales: kuzushi, o desequilibrio del contrario; tsukuri, o movimiento propiamente dicho; y kake, o proyección final. A Uke, como a la mayoría de los estudiantes de judo, le falla el kuzushi. No desequilibra antes de atacar. Sin embargo, el desequilibrio inicial del contrario es lo único que deja al contrario inerme ante nuestras técnicas. Si el desequilibrio no está conseguido, el contrario no está inerme, puede defenderse. Si no lo hace, ello se deberá a su torpeza, no a nuestra habilidad. El kuzushi es poco espectacular en comparación con las otras fases del movimiento de judo. No nos dejemos llevar por lo espectacular de la forma, sino por lo que esa forma representa. De las tres fases fundamentales de todo movimiento de judo, el kuzushi, el desequilibrio del contrario extraído de su propia acción, es la menos espectacular de todas. Sin embargo, ella es la que hace posibles, fácilmente posibles, suavemente posibles, las restantes.